Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando vamos a comprar huevos al supermercado, bueno, parece que siempre son de gallina, pero hay más huevos comestibles. Cuando vamos a comprar huevos al supermercado, que ya sabéis que siempre os digo que los huevos deberían ser un alimento básico de la cesta de la compra porque es uno de los alimentos nutricionalmente más completos que existen y además a un precio económico y que nos permite prepararlos de muchas maneras diferentes. Vale, esos huevos que ya os he explicado cómo tienen diferentes categorías y cómo se clasifican, por ejemplo, en función del peso, los huevos más pequeños de tamaño S, de tamaño M, L, XL, en algunos casos creo que he llegado a ver incluso huevos de tamaño XXL, es decir, de más de 73 gramos cada huevo, que eso ya es un señor huevo de tamaño, es decir, en función del tamaño de los huevos de gallina, porque ¿qué ocurre? Que todos estos huevos de los que hablamos habitualmente provienen de las gallinas, no de otros animales. Pero, ¿qué ocurre? Que no son los únicos huevos comestibles y de hecho no son los únicos huevos que se comercializan en los supermercados. Y seguro que habéis visto más de una vez unos huevos así chiquititos con una cáscara moteadita, ya veis, igual algunos habéis probado y otros habréis pensado, ¿y estos huevos cómo se comen o para qué sirven? Son los huevos de codorniz, que como os digo son así chiquititos, tienen una cáscara bastante blandita, que a veces cuesta un poco abrirlos sin chafar el huevo entero y que se pueden cocinar exactamente igual que los huevos de gallina. Evidentemente, si quiero hacer una tortilla de huevos de codorniz, pues voy a necesitar una buena cantidad de huevos para hacer una tortilla del mismo tamaño que haría con uno o con dos huevos de gallina, porque ya os digo que son así chiquititos, chiquititos. Ya veréis como la próxima vez os fijáis en el supermercado y seguro que los encontráis. Son riquísimos y muy vistosos, por ejemplo, para preparar canapés o aperitivos, tanto cocidos como salteados a la plancha o incluso fritos. Se fríen muy rápido, porque como os digo son muy chiquititos. A nivel nutricional tienen más cantidad de hierro que, por ejemplo, los huevos de gallina. A veces las características nutricionales de los diferentes tipos de huevo, como vamos a ir viendo un poquito así por encima, dependen de la alimentación del animal del que provengan esos huevos. Es decir, si el animal o la gallina, la codorniz en este caso, pues tiene una alimentación basada en piensos, probablemente tendrá nutrientes que obtiene de esos piensos. Si pica suelo y coge bichitos y un poco de maíz, por ejemplo, pues tendrá esos nutrientes que obtiene de esos alimentos. No sé si os habéis fijado alguna vez, pero por ejemplo, los huevos de gallinas alimentadas con maíz, si alguna vez habéis tenido la posibilidad de verlo, tienen una yema mucho más naranja que los huevos de gallinas alimentadas con pienso, que suelen ser un poco más amarillentas. Y eso va pues un poco con los pigmentos, ¿no?, que se obtienen a través de esos alimentos. Y en el supermercado es muy difícil encontrar huevos de otros animales de pluma. Pero, esto como curiosidad, porque evidentemente no tiene mucho que ver con estos huevos, sí que encontramos huevos de otros animales como los de pescado. Por ejemplo, el caviar o las huevas de salmón, de lumpo, otros animales, también son huevos. Pero claro, otro tipo de huevos totalmente diferentes. Así que los dejamos para otro vídeo porque nutricionalmente también son bastante interesantes y a la hora de utilizarlos, pues bueno, no tanto porque
el uso es bastante escaso y en pequeñas cantidades. Volvemos a las aves, a huevos de aves. Otro de los huevos más conocidos, aunque difíciles de encontrar, sería el huevo de avestruz. El huevo de avestruz es una cosa así, bastante grande. Puede pesar alrededor de 1 kilo aproximadamente y equivaldría como a unos 2 docenas de huevos de gallina aproximadamente. Imaginaros preparar un huevo de avestruz cocido, o sea, de este tamaño, pues nos puede llevar 1 hora fácilmente cocinarlo. Si lo queremos cocinar a la plancha o lo queremos hacer frito, evidentemente también requiere mucho más tiempo para que esté perfectamente cocinado. Es un huevo que se caracteriza por tener menos cantidad de colesterol, sobre todo si lo comparamos con los huevos de gallina, y la verdad es que es súper llamativo. Si alguna vez en hostelería suele ser más frecuente, en algún restaurante, pues tenéis posibilidad, evidentemente para compartir, porque nadie creo que sea capaz de comerse 24 huevos de una sentada, que sería el equivalente, ya os digo, a ese huevo de avestruz. También creo que existen de un poquito menor tamaño, no tan grandes, pero siempre van a seguir siendo huevos de un tamaño considerable. Pues imaginaros el tamaño de la avestruz en relación al tamaño de una gallina. Pues evidentemente el huevo va en proporción también a esos animales. Otros huevos que son perfectamente comestibles, pero que dependiendo de la legislación tienen características particulares para comercializarse. Podrían ser los huevos de pato, de pavo o de oca o de ganso. En estos casos no se comercializan frecuentemente en los supermercados. Sí podemos encontrarlos en tiendas especializadas y al menos la legislación española obliga a pasteurizarlos o a someterlos a un pequeñito tratamiento por calor para evitar la transmisión de la salmonelosis que pudiera estar manchando de alguna manera la cáscara de esos huevos. Son huevos de mayor tamaño también que los huevos de gallina. Podríamos decir que equivaldrían a 2 o 3 huevos, dependiendo del tamaño, y con unas características nutricionales un poquito especiales. En general tienen más cantidad de colesterol que el huevo de gallinas. A nivel de proteínas podríamos decir que es bastante similar. Por lo tanto, muchas características o muchas diferencias a nivel nutricional entre unos huevos y otros no vamos a tener. O sea, serían cantidades pequeñitas, ¿no?, de diferencia. Sobre todo la diferencia es el tamaño. Es decir, si yo me como un huevo de 63 gramos, que sería tamaño L, pues claro, no me voy a comer un huevo de 100 y pico gramos, que sería el tamaño, por ejemplo, de una oca. En ese caso, pues tendría que compartirlo y eso dificulta mucho su consumo y es una de las razones por las que no se comercializan fácilmente en los supermercados, pues porque no son fáciles de consumir, por ejemplo, pues para 1 o 2 personas. Y los sabores de los diferentes tipos de huevos también pueden tener pequeñas variaciones. Hay huevos con sabores más intensos, incluso dentro de los propios huevos de gallina, como os he dicho antes, que dependen principalmente del tipo de alimentación de la gallina. Y en el caso, por ejemplo, de los huevos de codorniz, no se nota apenas ese cambio de sabor. Sí podríamos decir que es un poco menos intenso que en el caso de los huevos de gallina y sin embargo en el caso de los huevos de avestruz sí podríamos decir que tienen un sabor más dulzón que los huevos de gallina. Y en el caso de pato, pavo y oca tienen un sabor bastante más intenso, más fuerte en general que los huevos de gallina.
Todo es cuestión de si algún día tenemos posibilidad, pues probarlos, y de esa manera podemos decir que hemos comido huevos que no son exclusivamente de gallina. Y por cierto, como el más fácil de encontrar es el huevo de codorniz, os animo a que si lo encontráis en el supermercado, pues que un día os animéis a preparar alguna recetita que os pueda servir para utilizarlos. Os doy una idea: unos champiñones de esos grandes al horno con un poquito de jamón y el huevo de codorniz encima, así a modo de tapa. Una delicia que seguro que os va a encantar a todos los que os sentéis a la mesa. Son muy llamativos porque, como son chiquititos, llaman mucho la atención, especialmente de los niños. Así que bueno, para que vayáis probando cosas nuevas en el supermercado. Y ya os digo que el resto, como no sea a nivel de hostelería, en tiendas especializadas o porque tenemos un productor cerca de casa, no son fáciles de encontrar comercialmente. Así que simplemente para que sepáis que evidentemente también son comestibles, que también se pueden comercializar y que en algunos casos pues os los podríais encontrar. Así que ya sabéis, igual vosotros de repente me escribís y me decís: es que yo tengo casa en casa y evidentemente claro que me como los huevos, por supuesto. Pues en ese caso, vaya suerte de poder tener huevos, independientemente del ave que sea, producidos en casa. Así que espero que le saquéis buen provecho. Por supuesto que espero que todos los demás le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.